mi nombre es Consuelo y en este video hablaremos sobre el examen físico. Hoy podremos revisar en qué consiste un examen físico, qué se necesita para poder realizar un examen físico, qué es el examen físico general y segmentario y la forma correcta en que se realiza un examen físico. Bueno, ¿qué es el examen físico? Es un medio para valorar el estado de una persona dentro de la atención de salud. A través de este puedes pesquisar alteraciones de salud y necesidades de la persona. Y además es necesario para poder planificar tus cuidados de enfermería. Una de las cosas fundamentales que debes saber para poder realizar un buen examen físico es conocer las técnicas de exploración, en las cuales usaremos todos nuestros sentidos. Estas son la inspección, en la cual puedes observar a vista desnuda el aspecto de la superficie externa y cavidades accesibles con el exterior de la persona. La auscultación, que a través de esta puedes escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo, por ejemplo, los ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales. También tenemos la palpación, en la cual puedes usar, por ejemplo, para sentir el pulso. Está la percusión, que debes dar pequeños golpes en la parte explorada con la punta de tus dedos produciendo vibraciones. A través de esto podemos determinar tamaño, límites, consistencia o presencia de líquidos en cavidades. Y por último tenemos la olfacción, que si bien esta no es una técnica que se suele mencionar, es fundamental que tengas conocimiento de ciertos olores que nos dan indicaciones claves de anomalías. Por ejemplo, en el caso de halitosis cetónica como síntoma de diabetes mellitus. Ahora, ¿qué requerimos tener para poder realizar un buen examen físico? Antes de comenzar un examen físico, te debes preocupar de preparar el ambiente y reunir los materiales. Considera la temperatura, iluminación, silencio y privacidad del lugar para así resguardar la dignidad de la persona a tratar. Y bueno, los materiales que se necesitan son los siguientes. Un biombo, que como dije anteriormente, con esto nos aseguramos la privacidad y comodidad de la persona. Y esto es muy necesario, sobre todo cuando las habitaciones son compartidas. También necesitamos una toalla de papel, barra medidora y, de ser requerida, la bata de la persona. La hoja de registro, que es este instrumento necesario para anotar todo lo que viste, hiciste y tu plan de cuidado. También necesitamos guantes de procedimiento, un reloj segundero, que es necesario, por ejemplo, para poder medir frecuencia respiratoria y cardíaca. Un termómetro, el esfingomanómetro, que es necesario para poder medir la presión arterial. En los servicios hospitalarios generalmente se mide de forma automática. Necesitamos también la linterna, que es para poder valorar cavidad bucal, nasal y ocular principalmente. La balanza de pie, el fonendoscopio y por último el bajalenguas. Considerando todo lo anterior, ahora veremos una serie de videos que muestran de la forma correcta para poder realizar un examen físico, el cual se divide en una parte general y otra segmentaria. Pero antes vamos a recordar la importancia del lavado de manos y sus 5 momentos, los cuales son: antes de que tengas contacto con la persona, antes de que realices una técnica limpia o aséptica, después del riesgo de que te hayas expuesto a líquidos corporales, después de que tengas contacto con la persona y después de que tengas contacto con el entorno de la persona. Ahora pasaremos a ver videos que muestren la correcta forma para realizar un lavado de manos. La duración del procedimiento de lavado de manos es entre 40 y 60 segundos. Primero se debe mojar las manos y depositar en las palmas de esta una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie. Frotar las palmas de las manos entre sí. Luego frotarse las palmas de las manos derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta y viceversa. Frotarse la punta de los dedos con la palma de la mano contraria con movimientos de rotación. Luego los pulgares y las muñecas como se indica en el video. Al finalizar el procedimiento, enjuáguese las manos con abundante agua . Luego, secarlas con una toalla desechable,
cerrar el grifo con esta u ocupando el codo. Bueno, si no has realizado la entrevista previa, el examen físico comienza al momento del saludo inicial. Es importante que al momento de saludar te identifiques como estudiante de enfermería. Y además debes preguntar el nombre y apellido de la persona y cómo le gustaría que lo llamen. Además, debes pedir la autorización verbal para poder realizar la valoración de enfermería. Bueno, dentro del examen físico general se encuentra la medición de los índices antropométricos, los cuales se nombran y se detallan en los siguientes videos. En la medición del peso se debe calibrar el instrumento antes de cada medida para evitar errores, dejándolo en 0. Primero se miden los kilogramos y luego los gramos. Las recomendaciones para una correcta medición de la talla es que la persona debe estar en una posición adecuada y con la menor ropa posible. En la medición de la temperatura, la zona más utilizada para esto es la axilar. Antes de realizar la medición, se debe secar la humedad de esta zona con papel higiénico sin frotar, para luego colocar el bulbo del termómetro en la axila del paciente, solicitando que éste mantenga apretado el brazo que sostiene el termómetro con su mano contraria, durante un periodo de 5 minutos o cuando el termómetro avise, si es que es electrónico. Es importante antes de realizar esta práctica ver si el termómetro está regulado. Bueno, esta tabla muestra la interpretación de los valores que podrías obtener. Puedes ver, por ejemplo, que la temperatura normal oscila entre los 36.2 y 37 grados Celsius. La frecuencia cardíaca se controla a través de la medición del pulso. El sitio anatómico más frecuente para valorar esto es a través de la arteria radial, la cual debe medirse en 60 segundos a través de la palpación. Se valora la cantidad de latidos, la regularidad y la intensidad con que estos se presentan. También, como puedes observar, en los adultos la frecuencia cardíaca normal oscila entre los 60 a 100 latidos por minuto. Cuando se miden lactantes y preescolares, se puede palpar de mejor manera en la región femoral o braquial. En niños más grandes, el pulso se palpa a través de la arteria radial, al igual que en los adultos. Observen las siguientes tablas y ocúpelas como guías. En la frecuencia respiratoria, se le debe pedir a la persona que coloque su brazo sobre el hombro del lado contrario, pidiéndole que guarde silencio y contar por 10 segundos su respiración, para posteriormente multiplicar tal número por 6. En este procedimiento no se le explica antes a la persona, ya que esto podría alterar su frecuencia respiratoria. Luego de terminar el conteo se le informa. La frecuencia respiratoria normal en adultos se encuentra entre 12 a 20 respiraciones por minuto. En pediátricos se debe medir la frecuencia respiratoria en un minuto completo y observar las características de esta. Por ejemplo, se debe observar dificultad respiratoria, aleteo nasal, cianosis periférica y o peribucal. Bueno, y al igual que en la frecuencia cardíaca, se dejan estas tablas para que puedan usarlas como guías. En la toma de la presión arterial se debe evaluar que los materiales sean los adecuados para el tamaño de la persona y que estén en buen estado, ya que esto puede influir en el resultado. El manguito se debe colocar en la mitad del brazo, el borde inferior que queda unos 2 a 3 centímetros sobre el pliegue cubital. Debe quedar bien aplicado y no suelto. El brazo debe estar desnudo sin ropa que interfieran en la colocación del manguito. Conviene que el brazo esté apoyado sobre una mesa o que cuelgue relajado al lado del cuerpo. El fonendo debe quedar ubicado de tal forma que justo a la mitad de este esté sobre la arteria braquial. Además, el manguito debe quedar a la altura del corazón. Una de las cosas que se suelen olvidar y que es realmente importante evaluar es el dolor que siente la persona en ese momento. En adultos se suele medir a través de la escala visual análoga o EVA, que mide el dolor desde 0 a 10, donde 0 es no sentir ningún dolor y 10 es el dolor más grande que esa persona ha sentido en su vida. En pediátricos, que no pueden verbalizar su dolor, se suele ocupar tablas conductuales, como en la FLAC.
Desde los 3 años pueden ocupar las tablas de autorreporte, que son las tablas, por ejemplo, de caritas, las cuales es muy utilizada en pediatría. Es recomendado empezar a ocupar la escala EVA desde los 8 años. Bueno, aquí se muestra una tabla FLAC, la cual considera la expresión de la cara, piernas, actividad, llanto y capacidad de consuelo del niño o niña. Y también podemos ver un ejemplo de las tablas de caritas. Una consideración muy importante es que estas tablas de autorreporte no deben ser de colores, ya que el niño se puede influenciar por estos en vez de por la expresión de las caritas. Ahora pasaremos a la segunda parte del examen físico, el cual es la parte segmentaria. Para poder realizarlo se debe seguir un orden cefalocaudal y la persona debe estar en una posición de cúbito dorsal. La superficie en que se encuentra esta persona debe ser a una altura que le resulte tanto cómoda para ella como para ti. Y bueno, ahora pasaremos a ver los videos demostrativos. Se debe observar y palpar el cráneo, observando morfología de los huesos. En lactantes y recién nacidos, evaluar fontanelas, brecma y lambda y circunferencia craneana, presencia de lesiones, dolor, rigidez muscular, etc. Inspeccionando el cuero cabelludo, observando higiene y parásitos, además de describir la textura, el color y la distribución. Cara. Observe simetría de la cara, tomando como referencia el tabique nasal, inspeccionándola en búsqueda de nevus, lesiones, manchas, temblores y tics. Palpe arterias temporales. Ojos. Visualizar párpados, observando coloración, edema, lesiones, entre otros. Además de esto, hay que observar movimientos oculares, posición y alineación. Posterior a esto, inspeccionar conjuntiva, viendo coloración, secreciones e hidratación. Recordando preguntar al paciente si tiene problemas visuales, uso de lentes, fotofobia, visión de color, dolor, etc. También inspeccionar esclerótica, observando coloración, pigmentación y vascularización. Por último, inspeccionar pupilas, observando color, reflejo a la luz y simetría. Nariz. Observa el contorno del tabique nasal, simetría, aleteo nasal, permeabilidad y presencia de secreciones, color, consistencia y cantidad. Pabellón auricular. Observar simetría, higiene, presencia de secreciones, etc. Preguntar por uso de audífonos, sensibilidad a los ruidos, tinnitus o dolor. Boca. Identificar olores, capacidad de hablar, morder y deglutir. Inspeccionar labios, lengua, encía, observando color, hidratación, edema, lesiones y sangramiento. Inspeccionar dentadura, número de dientes, prótesis, caries, dolor, sensibilidad, etc. En la garganta, evaluar características de la voz, tono, ronquera o pérdida de esta. Utilizando el banjalenguas, inspeccionar las glándulas salivales, observando tamaño, dolor, secreciones y forma. Evalúe además movilidad de la lengua y capacidad de percibir sabores. En cuello, visualizar presencia de pigmentaciones, masas, lesiones, edemas, describiendo forma y tamaño. Palpe ganglios linfáticos, descartando anomalías. Para evaluar movilidad, solicitar al usuario que rote, ascienda y descienda su cabeza, observando si manifiesta signos de dolor. Observar que los músculos del cuello se encuentren simétricos en posiciones anatómicas y de hiperextensión. Observar alineación de tráquea en posición anatómica.
Inspeccionar carótidas y yugulares, observando alineamiento y presencia de dilataciones y durezas. Palpar glándulas tiroides, pidiéndole a la paciente que trague. De esta forma, esta subirá y bajará el cartílago cricotiroideo. En tórax, observar las características generales: tamaño, simetría, deformaciones, crépitos subcutáneos. Inspeccione las características de la piel: color, hidratación, turgencia, cicatrices, erupciones, edema y distribución del vello. Palpe músculos torácicos y esqueléticos, evaluando simetría, contracturas, depresiones y crépitos subcutáneos. En glándulas mamarias, ver el tamaño, simetría, forma, color, cicatrices, masas y posibles depresiones. Incluir palpación axilar, describiendo tamaño, movilidad y sensibilidad de ganglios linfáticos y presencia de nódulos. En corazón, inspeccione el pericardio, en búsqueda de latidos visibles, cicatrices e implantación de marcapasos. Auscultar ruidos cardíacos: aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho. Pulmonar: segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo. Tricúspide: cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo. Y mitral: quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. En pulmones, evalúe patrón respiratorio, ritmo, profundidad y utilización de musculatura accesoria. Realiza examen pulmonar con paciente en posición sentado y espalda descubierta. Para auscultar pulmones, pida al usuario que respire pausadamente por la boca. Identifique ruidos pulmonares, murmullos, crepitaciones, sibilancias, roncus y estertores. Localización, intensidad, duración, timpanismo. Evaluar cicatrices, estrías, distribución del vello, embarazo y característica del ombligo. En recién nacidos, realizar un examen exhaustivo del cordón umbilical. Auscultar ruidos hidroaéreos en los distintos cuadrantes del abdomen. La palpación y percusión se realiza con manos tibias. Palpe las 9 regiones topográficas del abdomen. Notar zonas dolorosas, que son las que producen resistencia en la musculatura. También la presencia de masas, hernias y distensión vesical. Describir el dolor y evaluar presencia de globo vesical. Percuta los órganos, determinando los sonidos, por ejemplo, timpánico o mate. En dorso, el paciente debe estar en posición lateral. Evalúe la postura corporal adoptada por el usuario. Inspeccione la piel de la espalda en búsqueda de nevos, masas, lesiones, entre otros. Palpe la columna vertebral evaluando anomalías vertebrales. Inspeccione sensibilidad y dolor.
Inspeccione presencia de úlceras por presión en sitios de apoyo, como es en el sacro, escápulas, zona occipital y codos, sobre todo en pacientes que tengan dificultad para movilizarse. En extremidades superiores se compara la extremidad derecha con la izquierda. Inspeccionar tamaño, forma, simetría, cicatrices, hematomas, contusiones, fracturas, erupciones e inflamación. Evaluar amplitud de movimientos y dolor. Evaluar irrigación periférica, pulso, higiene capilar, temperatura y color. Valorar las uñas, fragilidad, color e higiene. Evaluar fuerza muscular. Valorar presencia de dispositivos invasivos. En extremidades inferiores, revisar pulsos, femoral, popliteo, tibial y pedio, y verificar higiene capilar del hallux. Revisar uñas y entre los dedos de los pies. Observar presencia de varices o edema. Valorar genus valgo o varo y observar presencia de deformaciones, lesiones y onicomicosis. Ahora pasaremos a ver algunas consideraciones para la realización del examen genital, en el cual debes utilizar guantes de procedimiento, valorando la higiene e indemnidad de la zona. En lactantes es importante dar énfasis en esto por la presencia de dermatitis. Debes evaluar la distribución del vello y la cadena de ganglios linfáticos inguinales. Además, inspeccionar la presencia de hernias. En el examen rectal se utiliza la posición Sims. Debes observar el esfínter anal y valorar tanto tamaño como color, lesiones, secreciones, hemorroides, erupciones, parásitos, dolor o sensibilidad. Ahora veremos la demostración de un examen genital en fantomas. Para valorar genitales masculinos se recomienda la posición de cúbito dorsal. Se inicia valorando el pene. Retrae el prepucio en busca de indicios de fimosis. Luego, valorar escroto, los testículos y finalmente la región inguinal. En lactantes y niños, palpar la presencia de los testículos en el escroto. A partir de los 9 años, evaluar el desarrollo según la escala de Tanner. Para evaluar genitales femeninos, se recomienda que la persona esté en posición ginecológica. Se inicia valorando labios mayores y menores, clítoris y meato urinario, observando coloración, lesiones, secreciones y dolor. En lactantes, separar ambos labios en busca de sinequia vulvar. Y a partir de los 8 años, evaluar con escala de Tanner del desarrollo. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué es el examen físico, qué se necesita para poder realizar el examen físico, la diferencia entre un examen físico general y segmentario, y la forma correcta de realizar esta valoración. Para terminar, es importante que enfatices en evaluar de forma completa a la persona, ya que esto, además de aportar información valiosa para poder realizar tu visita de enfermería, puede significar menor o mayor día de hospitalización. Te invito a que veas el video de visita de enfermería para complementar tu estudio, ya que leas las guías complementarias. Y cualquier consulta puedes dirigirte al equipo de ayudantes docentes de este ramo. Hasta pronto.